Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy vamos a meditar el Evangelio del día del Señor, donde todos debemos estar junto a su mesa. Para eso hemos sido bautizados, para eso hemos encontrado con Dios. Aquel que no ha encontrado con Dios posiblemente no le nace a estar junto a su mesa, pero que ustedes y yo ya conocemos. Tempranito vamos a la iglesia a adorar al Señor, porque a Él se debe adorar todo el tiempo. Bienvenidos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para que hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fortaleza. Ahora pues, dice el Señor, ¿es poco que sea mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob, o reunir a los sobrevivientes de Israel? Te voy a convertir en luz a las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperaré en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo y un himno de nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No quisiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros me ordenan hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, en Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho:
el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio, vio al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y poseerse sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine el día de hoy, para poder aceptar su palabra como una palabra basta para sanar mi corazón. Santo y divino Espíritu, ilumínanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir, escudriñar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén. Bien, el Evangelio de hoy trae buenas noticias, igual que en la primera lectura. Mire, la primera lectura nos habla el profeta Isaías, capítulo 49, 3, 5, 6. El Señor me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Qué palabra más hermosa, porque ese es el Mesías que ha de venir. Pero hay algo muy importante que nos dice Isaías. Pues ahora, pues, dice el Señor, desde poco sea mi siervo. Pero nos dice algo: ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno. ¿Quién formó el seno materno? Cuando Jesús fue, cuando el Mesías, cuando el niño que iba a nacer, ¿desde qué seno? Del seno materno de María, la madre de él. Y muchos no lo creen, pero ¿qué vamos a hacer? La Escritura lo dice, no podemos quitar. La gente viene a buscar trampa. La gente viene a botar la iglesia del Señor. A mí me preocupó tanto, pero mi preocupación lo dejo para el Señor, porque cuando siguen calumniando la iglesia de Cristo, no es la iglesia en sí, los que vivimos en el mundo, sino que a Cristo mismo, a quien persigue. Es muy delicado. Decía uno de los grandes hombres que se prepara académicamente, filósofo, teólogos, grandes títulos, empieza a narrar sobre un texto bíblico. Yo creo que de verdad tiene que ser acompañado por el Espíritu para poder comprender. De lo contrario, empiezan a torcer. Abran hasta la encíclica para torcerlas, para rechazar la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Y por eso dice aquí: te doy a convertir luz a las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Quiénes son los que harán esto ahora? El profeta estaba anunciando, y sí se cumplió en los apóstoles cuando empezaron a anunciar la palabra del Señor. Cuando Cristo se fue al Padre, los apóstoles se quedaron, empezaron a evangelizar, anunciar la palabra. Pero después de que ellos murieron, ¿qué pasó? Decía un muchacho hace 3 días, es que ahí se quedó totalmente congelado, ya no hubo nada,
hasta 300 años después se empieza a levantar otra vez la iglesia, y empiezan a como que empezar de nuevo. Y yo le decía, y este relato, o historia, ¿dónde la encontraste? Y me dijo, pues así dice la historia, pero ¿quién dijo eso? Por la boca de aquellos que tratan de hundir la iglesia. Pero Jesús dijo, desde el profeta Isaías dijo, voy ¿qué? Voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Si lo dijo así, es que así será. Y por eso dijo también en San Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes hasta el último día, o sea, hasta los confines del mundo, o sea, hasta el fin del tiempo, hasta la plenitud, dice otras versiones. Porque Jesús prometa y esto será cumplido, porque Él no es como nosotros que mentimos, como hacen muchos, mienten. Pues aquí está la respuesta, que tiene que llegar hasta los rincones de la tierra. Ahí está la tarea, y por eso nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice para que Él, Juan dio testimonio, dice para que Él sea dado a conocer a Israel. Eso es la misión de Cristo. Se dio a conocer la parucía desde niño, luego adulto, y luego lo conocieron cuando fue crucificado en la cruz. Pero ahora, ¿quiénes son los que van a llevar el mensaje? Vuelvo a repetir, una y otra vez, es que usted y yo somos los que tenemos que llevar y anunciar ese mensaje para que la palabra de Dios llegue hasta los rincones de la tierra. Pero ¿ya está completo? No. ¿Cuánta gente no sabe nada de Dios? Empiezan a poner su boca en hablar un montón de cosas y no sabe quién es la iglesia verdadera. Si Jesús dejó su iglesia o no. No siquiera se preocupe de investigar, solamente, repito, como loro, y caen en la trampa de los mentirosos. Cuidado. Juan dijo, yo lo vi. Yo vi el Espíritu descender del cielo en forma de paloma. Yo lo vi, dice el apóstol, Juan el Bautista. Yo lo vi. Y dijo, yo he venido a bautizar con agua porque Él me dijo. Pero estoy seguro, aquel que vea abajo, pero mire, hay una señal. Juan no está inventando nada, que Jesús es el Cordero de Dios o que no. Juan vio y dio testimonio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dar testimonio de nuestra verdadera fe que viene del Señor, que viene desde Cristo. La iglesia viene de Cristo porque hemos visto. ¿Cómo lo hemos visto? El magisterio de la iglesia, los padres de la iglesia, la historia nos deja ver que esta es la verdadera iglesia. Por medio de la Viajé, San Clemento I y todos los demás padres de la iglesia y padres apostólicos, como para ver que esta es la iglesia del Señor. Pero yo escuché y yo lo estoy leyendo, que sobre ti edificaré mi iglesia, y que le dio la llave al apóstol San Pedro, y todo el mundo andan rechazando, que no es el apóstol Pedro, sino que hay tres, son columnas, Santiago y Juan, y no sé quién otro, columnas. Sí, claro que todos tienen la autoridad, hasta el mismo Judas tiene la autoridad de expulsar demonios, y a pesar de todo esto, vendió al maestro. Es que la gente, cuando realmente llega un espíritu en la mente, no sabe entender lo que dice la Escritura.
No se necesita ser teólogo, ni se necesita ser filósofo, ni grandes académicos para poder entender la Escritura, solamente con el poder del Espíritu, pero que también bajo el mandato del magisterio de la Iglesia, para poder comprender lo que dice Juan. Yo vi, a mí me dijeron. Juan no se inventó hacer nada más que está repitiendo y está haciendo conforme lo que le dijeron. Y él dijo, a él sí lo va a bautizar con agua. Pero cuando dice en el primer versículo, dice el versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí algo muy importante encontramos en las Sagradas Escrituras, cuando nos dice, primero de Juan 3:5 dice, Él se manifestó para borrar los pecados y en Él no hay pecado. ¿Cómo lo borró el pecado? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese Cordero, ¿cómo? Esto habría que profundizar. ¿Cómo es que el Cordero quita el pecado del mundo? ¿Cómo es que por qué no dijo, este es Jesús, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo? Sino que le dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y sí lo quitó. Sí quitó ese pecado que el mundo, que todos nosotros padecemos en sufrimiento. Nos dice Isaías 53:6, dice, todos éramos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando él decía, todos hacemos lo que se nos pegaba las ganas, así está el mundo nuevamente. Algo se ocurre decir, voy a conseguir mi ofrenda, empieza a sacar un autoparlante, empieza a rechazar, a criticar a la Iglesia Católica para que tenga su fama. Igual pasa en las redes sociales. Yo aquí le estoy dando capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras para que usted vaya viendo, vaya escudriñando las Escrituras, porque allí no hay pelea. En el principio de los tiempos, cuando estaba viendo estas redes sociales, me decía, no creas todo lo que dicen ahí. Sí, yo no lo creo. El que me está diciendo algo, tengo que agarrar la Escritura y me voy a escudriñar si es verdad lo que está hablando. Entonces sí lo creo. Porque no vayamos solamente, escuchamos, qué bueno, amén, gloria a Dios, pero sin escudriñar de verdad lo que está hablando. Esta es la forma que yo les presento a ustedes el Evangelio del día, con capítulo y versículo. También encontramos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a ver si encontramos aquí rapidito. 1 de Pedro. Primero de Pedro nos dice 1:18. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaba antes, imitando a sus padres, no con algunos rescate material de oro o plata, sino con el precio, con la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin manchas ni defecto. Él es el que nos quitó el pecado. Pero ¿será que ya no estamos pecando? Claro que estamos pecando. El pecado sigue todavía. Entonces, ¿cuál es la forma de poder quitarnos el pecado? Es confesar nuestros pecados como le hacían a Juan. Todos venían a confesar sus pecados. Creo que San Juan 4:8. ¿Para qué? Para estar liberado. Aquí nos dice también, cuando dice, Él es mi elegido. Cuando dice, yo doy testimonio de Él es el Hijo de Dios. Isaías 42:1 dice,
Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido a quien yo me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. Él es mi elegido, dice el Señor. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio.